Hola, no sé si estás aquí de nuevas, pero si ya has escuchado o visto algún otro episodio y me has prestado un poquitito de atención cuando me presento, habrás oído eso de que en mi faceta antropológica lo que más me interesa es el antropoceno. Y quizá te hayas preguntado, ¿lo qué? En este episodio te explicaré a grandes rasgos lo que es el antropoceno, por qué opino que vivimos en este periodo antropogénico y qué implicaciones tiene esto para nuestra especie humana. Pero antes de nada me presento, querido humanito o humanita, por favor, por si aún no me conoces. Hola, soy Paula Martín, periodista especializada en radio y podcast con formación en antropología sociocultural y, como te decía, estoy interesada sobre todo en el antropoceno. Esto es ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El podcast en el que descubriremos de qué forma Homo sapiens sapiens se ha convertido en una especie capaz de cambiar la faz y la naturaleza misma del planeta Tierra que habita, convirtiéndose en un agente geológico y ecológico muy poderoso, pero como vamos a ver, no tan poderoso como algunos peligrosos flipados se piensan. Con este episodio comienzo una serie de capítulos cortos seguidos en solitario para contarte algunas cosas que tienen que ver con el tema central del podcast y que nos servirán de introducción para la nueva temporada que comienza, pero ya, con una invitada de lujo y un súper temazo que me tiene loca y está muy candente. No sé cuándo escucharás esto, pero no te quiero hacer spoilers, así que ahí dejo la intriga y tú ya si eso me dices qué te ha parecido o te vas a mirarlo en la lista de episodios. Además, que sepas que publicar un episodio con entrevista cada 15 días me sabe a poco, así que entre uno y otro publicaré un episodio corto en solitario, profundizando en temas relacionados, de forma que cada semana vas a tener un episodio nuevo. Espero que te resulten interesantes. Como siempre, puedes contarme lo que te ha parecido dejando tus comentarios, escribiéndome al email lo que quieras y siempre me ayudas que le des like, que le des a seguir, que valores súper bien el podcast y el episodio y que se lo envíes a quien le pueda interesar. Pero bueno, vamos a lo que vamos. ¿Qué es el antropoceno? El antropoceno sería una nueva época geológica que ha sido propuesta como continuación al Holoceno para marcar el gigantesco impacto de las actividades de los seres humanos sobre el planeta Tierra. Este impacto sería consecuencia del desarrollo, expansión y profundo impacto del sistema urbano, agroganadero e industrial a escala global, junto con un aumento de población mundial como nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Esto de la época geológica es bastante lioso y complicado, así que voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible, pero espero que correcta, sin ser yo experta en la materia, ni muchísimo menos. Vamos, para entenderme yo misma. Pues verás, el tiempo de la Tierra se mide por escalas temporales gigantescas. Primero con eones, que se dividen a su vez en eras, luego periodos, épocas y edades, y cada unidad muchas veces supone miles de millones de años. Los geólogos especialistas en determinar los intervalos entre un periodo y otro se fijan sobre todo en los estratos de roca, porque es la prueba más fiable de un cambio de periodo. No voy a explicar más todo esto por no extender demasiado el episodio, ya sabes, wikipedia.com, pero hasta ahora se suponía que la época en la que Homo sapiens ha triunfado como especie es el Holoceno, un periodo de clima cálido y bastante estable que comenzó después de la última glaciación global, cuando terminó el episodio frío conocido como Drías reciente, del que hablamos en el episodio sobre el mito del progreso en la historia con Miquel Herrán y que obvio te recomiendo escuchar. El Holoceno comenzó hace un poco más de 11.700 años y su inicio geológico quedó fijado en la línea que separa dos capas de hielo en las profundidades de Groenlandia. Entonces, el Holoceno es la época geológica en que nos encontramos de manera oficial, pero en el año 2000, Paul Crutzen, que es químico y recibió el premio Nobel por sus trabajos sobre la capa de ozono, acuñó el término antropoceno para definir la época en la que vivimos actualmente, en la que por primera vez en la historia del planeta Tierra, una única especie, Homo sapiens representing, ha logrado alterar el sistema ecológico y geomorfológico global y alterarlo de forma que el clima es cada vez más impredecible, inestable y extremo. Muchos científicos especializados en estudios sobre la Tierra han apoyado que el antropoceno sea añadido a la escala temporal geológica justo después del Holoceno. En la Comisión Internacional de Estratigrafía se constituyó el grupo de trabajo del antropoceno en 2009 con el encargo de presentar un informe
para certificar si estamos en esta nueva época geológica o si en realidad no se reúnen los requisitos y habría que ponerle otra etiqueta geológica a esta nueva realidad como evento o fenómeno. Parece ser que justo a principios de este mes les han dicho que Nanay de la China a los partidarios de la validación como época, por lo que el proceso se pararía ahí, no seguiría adelante, pero tienen un buen follón montado al respecto, con acusaciones por aquí y por allá, y no sé cuándo escucharás esto y en qué punto estará el tema, o sea que yo te lo dejo la noticia en las notas del programa y tú ya si eso investigas. La cuestión es que el impacto de nuestra especie sobre el planeta que habitamos, de nuestra especie como un todo concentrado en el sistema urbano agroindustrial, es tan heavy que el ser humano se ha colocado por encima de cualquier otro agente geomórfico, como por ejemplo los volcanes o las placas tectónicas que provocan los terremotos, en el ranking de qué fuerzas son capaces de modificar la Tierra de manera profunda. O sea, si no te has desmayado hasta ahora, este sería el momento. Pero mucho cuidado con creernos dioses, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta frase mola mucho, no sabía de dónde la había sacado, pero la he buscado y parece ser que se relaciona con la espada de Damocles. O sea, ahí lo dejo. Y yo añado, además, que un gran poder se puede volver en tu contra y que además te puede hacer fliparte demasiado con el alcance de ese poder. Pero bueno, ya llegaremos a eso. ¿Y cuáles son esos impactos que se valoran para decir que el antropoceno es una nueva época geológica y que vivimos en ella desde hace tiempo? Pues aparte de la existencia de una nueva capa de sedimentos, como las que te llevaban a ver con el instituto, las excursiones de biología, que si tu profe era muy guay, pues a lo mejor te llevaron a ver los flits de Zumaya, en el País Vasco, donde se puede ver la capa de sedimentos que dejó el meteorito que se cargó a los dinosaurios. O sea, ¿cómo puede molar eso? A mí me llevaron al kilómetro X de la Nacional 2, no debía molar tanto mi insti, pero bueno, profe Elvira, siempre en el cuore. Bueno, pues estos impactos del ser humano que se quieren valorar serían el aumento del nivel del mar debido al calentamiento global provocado por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, el depósito de sedimentos a gran escala, o sea, basura y otros desechos, la extinción acelerada de especies trastocando la biosfera y la prevalencia en todo el globo terráqueo de moléculas artificiales como por ejemplo los isótopos radioactivos de las bombas nucleares de las que hablaba antes. Todo ese conjunto, además, va un paso más allá de definir al antropoceno como un nuevo intervalo geológico y dice que entramos en un cambio de sistema terráqueo en su conjunto. Tranquila que aún hay suelo bajo tus pies, mañana va a seguir saliendo el sol. Todas estas cosas tardan mucho tiempo en desarrollarse, que haya algún cataclismo o lo que sea, o sea que todavía no hay que saltar a la nave industrial, espacial y abandonar el barco. Bueno, para terminar está el impacto acumulativo de la civilización, que James Sibitsky describió como una noción aún más amplia del impacto del ser humano sobre el planeta, que incluye las transformaciones del paisaje, la urbanización, la extinción de especies, la extracción de recursos y los vertidos de desechos, además de la disrupción de procesos naturales como el ciclo del nitrógeno. Se estima que el sistema creado por el hombre en todo el planeta ha formado un todo súper interrelacionado que en el siglo XXI se ha empezado a agrietar y desmoronar debido a sus contradicciones internas y sobre todo porque choca con los límites geofísicos y biológicos de la Tierra. ¿Te acuerdas del Día de Sobrecapacidad de la Tierra, que cada año celebra que hemos alcanzado el límite de consumo de los recursos de la Tierra? Bueno, pues el año pasado, 2023, lo alcanzamos el día 2 de agosto. Es decir, que todo lo que consumimos desde ese punto hasta final de año lo estábamos tomando prestado del futuro, o más bien de las generaciones futuras. Vaya, los Gen Z, para mí, que ya estoy caducada, y los que vengan después. Y es que se estima que el sistema urbano agroindustrial mundial del que te hablaba antes ha consumido en el siglo XX más energía que en toda la historia anterior de la humanidad. Es decir, que en cientos de miles de años. Una vez aclarado, ¿de qué narices es esto que repito yo tanto del antropoceno? Pasamos a la siguiente cuestión y te prometo que queda poquito. ¿Vivimos en el antropoceno? Todo parece indicar que sí. Lo que no se ha decidido aún es si se trata de una época, un fenómeno, un evento geológico o estamos en una nueva etapa simplemente histórica, política y ecológica. Como te decía antes, la Comisión Internacional de Estratigrafía parece haber tomado una decisión en contra de considerar al antropoceno como una nueva etapa geológica. Pero, ¿por qué, señor? ¿Por qué?
Bueno, pues una de las razones para ello es la dificultad para marcar su inicio, que algunos ecólogos sitúan en el comienzo de la revolución industrial con la invención de la máquina de vapor a finales del siglo XIX. Otros apoyan la tesis que fue con el desarrollo de la agricultura hace 7.000 u 8.000 años, aunque bueno, la evidencia sugiere que el impacto del ser humano no es tan poderoso como para desestabilizar el equilibrio planetario hasta el aumento desmesurado de las emisiones de CO2 por la quema de combustibles fósiles. Así que la candidatura que mayor consenso ha conseguido entre los geólogos está en situar el inicio del Antropoceno en 1945, con el inicio de la llamada Gran Aceleración, y el pistoletazo de salida a esta gran aceleración fue efectivamente la invención de la bomba atómica y las que explotaron en Hiroshima y Nagasaki y acabaron con la Segunda Guerra Mundial, que si has visto Oppenheimer ya sabes de qué va la vaina y todo lo que supuso. Otra de las razones para rechazar la candidatura del Antropoceno como época geológica está en los tiempos que se manejan en geología, de millones de años. Y el Antropoceno de momento no tendría ni 150 años de antigüedad. Una minucia, vamos, sobre todo teniendo en cuenta que el planeta tiene como 4.500 millones de años. Pero hay un requisito que sí parece cumplir. Y es que la Comisión Estratigráfica dice que debe existir una capa geológica más o menos homogénea en todo el mundo. Y ya la tenemos. Está compuesto por isótopos nucleares radioactivos antropogénicos, como los resultantes del accidente de Chernóbil o de las bombas atómicas explotadas. Microplásticos, cenizas volantes y residuos de origen humano como la basura. De hecho, en el lago Crawford, en Canadá, se ha localizado la capa antropocénica que confirmaría que efectivamente vivimos en un nuevo tiempo caracterizado por ese impacto brutal de Homo sapiens sobre los ecosistemas y la geomorfología planetarias. Este concepto tan chungo y tan fascinante a la vez, del que te llevo dando la brasa ya 12 minutazos, ha sido estudiado por varias disciplinas como la química atmosférica, la climatología, la oceanografía y la geología. Y la historia y las ciencias sociales han comenzado a interesarse también por ello, porque el Antropoceno representa un intento revolucionario de pensar en conjunto los procesos de la Tierra, la vida, el tiempo y la humanidad en un marco que lo abarque todo. Casi nada, vamos, y ahí entro yo, que me gusta a mí una cosa facilita. Vale, ya por fin vamos a la tercera y última cuestión. ¿Existe una antropología del Antropoceno? ¿O me estoy flipando yo solita? Diversos investigadores y filósofos han afirmado que, puesto que este nuevo periodo histórico y geológico inaugura un inmenso desafío para la humanidad en su conjunto, deberíamos llevar a cabo un análisis antropológico para responder precisamente a la cuestión que estudia este podcast y al cual da título. Y ese interrogante es: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Como dice Jean Violac, la cuestión es saber por qué y cómo un antropoide, o sea, un mono antropomorfo, pudo poner en marcha un proceso de antropización de la naturaleza que hoy conduce a su devastación. Es decir, es necesario realizar un estudio histórico, además de otras variables, y es preciso que ese análisis se realice sobre la última etapa histórica del siglo XX, cuando comenzó la aceleración en la destrucción del medio ambiente por parte del ser humano. Es por ello que estoy realizando este podcast, en el que busco la respuesta a cómo nuestra especie se ha convertido en un agente biológico y geológico capaz de competir con las grandes fuerzas de la naturaleza, hasta el punto de alterar los equilibrios fundamentales que rigen nuestro planeta. Y las culturas y sociedades en las que desarrollamos nuestra actividad humana no pueden estar fuera de esa ecuación. Y por supuesto no podemos diluir la responsabilidad de haber llegado a este punto en la humanidad en su conjunto, en una humanidad homogénea y sin cara, donde cada persona, cada sector económico, cada estilo de vida y cada país tengan la misma responsabilidad en las alteraciones climáticas que estamos registrando. Para ser más justos, diríamos que el antropoceno está repartido en el angloceno, capitaloceno, carboceno, industrialoceno, occidentaloceno, tecnoceno, molismoceno, que se refiere a la contaminación, y otros cenos que señalan a los principales responsables y analizan los procesos que nos han traído hasta aquí. Y el primer cambio a nivel antropológico que nos ha traído hasta aquí es pasar del Homo faber al Homo consumens. El Homo faber es un calificativo que se dio al ser humano por su necesidad vital de fabricar utensilios, herramientas y todo aquello que le fuera indispensable para sobrevivir gracias a la ciencia y la tecnología.
ya que la biología no nos ha proporcionado las herramientas corporales necesarias para ello, como el abrigo natural, sentidos aumentados, garras o cuernos para defendernos, maneras de producir nuestro propio alimento, como las plantas. La tecnología nos ha permitido prosperar a un ritmo mucho mayor que la evolución biológica, ampliando nuestro nicho ambiental al planeta entero. El psicólogo social Erich Fromm acuñó en los años 60 el concepto de Homo consumens, que es el hombre cuyo principal objetivo no es poseer cosas, sino consumir más y más, y así compensar su vacío interior, su pasividad, su soledad y su ansiedad. Es decir, pasamos de producir lo necesario para nuestra supervivencia y bienestar a consumir cosas para llenar nuestra falta de sentido vital. El Homo consumens debe consumir los productos de la productividad excesiva del capitalismo, o si no, la máquina se pararía en seco. Una máquina que nos lleva hasta el infinito y más allá, pero que nos hace superar cada año mucho antes los límites planetarios de recursos consumidos. Y este consumo tan enorme de recursos y energía ha originado una tesis antropológica específica previa al debate sobre el calentamiento global y el antropoceno, el Homo colossus, una criatura hipertrofiada del modo de producción capitalista propuesta como concepto en 1980 por el sociólogo medioambiental William R. Catton, y que también hace referencia a la colosal cantidad de basura que producimos, todo lo cual se traduce en contaminación. El historiador del medio ambiente John McNeill ha documentado lo que llama la orgía energética de las sociedades occidentales modernas. McNeill ha reunido pruebas de que en un siglo, desde 1920 hasta ahora, la especie humana ha conseguido más energía que en toda la historia de la humanidad, en lo que se ha llamado la gran aceleración. Y de ese Homo colossus, los ecologistas proponen pasar al Homo continens en un nuevo ideal de sobriedad energética, de que nos contengamos en nuestro consumismo de recursos y de energía y de producción de desechos. Y esto estaría directamente relacionado con el decrecimiento, ese concepto que también exploraremos. Claro que aquí es necesario considerar las desigualdades socioeconómicas y entre países a la hora de hacer esos recortes de consumo y no descargar toda la responsabilidad en el individuo y su capacidad de provocar cambios mediante su estilo de vida, sino que deben ser los políticos quienes realicen este cambio de rumbo. En resumen, que el antropoceno existe como realidad histórica, política y ecológica actual, aunque aún no se ha terminado de definir su etiqueta geológica, y el interés de la antropología por cómo este nuevo hecho redefine nuestro lugar en el mundo va en aumento. Espero que te haya resultado interesante, que no te haya dejado dormirte, espero que no, yo creo que no, y que haya conseguido explicar un poco mejor el campo de interés de este podcast. Muchísimas gracias por escuchar hasta aquí y nos escuchamos en el próximo episodio. Sígueme en redes sociales para no perderte nada. En Instagram me encontrarás como wanderlust.paula, en YouTube como wanderlustpaula y en Twitter como paulapauloska. Escríbeme lo que quieras a paula.wanderlust@gmail.com. Encuentra la transcripción de este episodio y las preguntas que se quedaron en el tintero en mi web wanderlustpaula.com. Suscríbete a mi newsletter si quieres recomendaciones de podcast, libros, documentales, artículos y otro contenido relacionado con cada episodio. Idea original de cómo hemos llegado hasta aquí, guión, producción, edición y redes sociales, yo misma, Paula Martín Camargo. Arte, José Manuel Moreno. Animación, Stefano Zambi. Gracias a todos los que han hecho posible este podcast y este episodio.